Entonces, si las personas somos tan diferentes y tenemos tantos talentos distintos, ¿cómo es siquiera concebible que queramos que un mismo sistema educativo sirva para todos? Es ridículo. El gobiernícola quiere un rebaño de ovejas y está esquilmando y luego hacer las barbacoa. El tema es, ¿cómo es posible que pensemos que el único final feliz es terminar de empleado en un sueldo bien pagado? Todos estos lugares y el sistema del sistema educativo está hecho para crear empleados. Soy Juan Miguel Zunzunegui y te invito a viajar por esta revolución de la libertad. En este episodio exploraremos el sistema educativo que impera en México y en el mundo. ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cuáles son los problemas que arrastra desde hace décadas? Y cómo solo una verdadera revolución educativa podrá llevarnos al conocimiento, la riqueza, la prosperidad y, por encima de todo, a la libertad. Este recorrido lo realizaré a través de una serie de conversaciones con uno de los grandes promotores de la educación de calidad y excelencia en México, Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Pero antes, un poco de historia. Previo a la Segunda Guerra Mundial, Alemania era el país más educado de Europa, con la mayor producción artística y cultural del continente. Y la pregunta que nos ha perseguido a los historiadores por décadas es cómo un pueblo con ese nivel intelectual y educativo pudo permitir la barbarie nazi. ¿Cómo fue posible que Hitler y los nazis sometieran mentalmente a Alemania y arrastraran a todo un país a la locura de muerte, odio y destrucción? La respuesta es paradójica. El nazismo fue consecuencia del mismo sistema educativo alemán, porque Alemania era quizás el país más educado de aquel tiempo, pero ¿qué tipo de educación recibieron esos alemanes? Una educación nacionalista basada en la memorización y el adoctrinamiento y que no generaba pensamiento crítico. Había además, como siempre ha sido, dos tipos de educación, la pública y la privada. En la educación privada, a donde acudían desde luego las clases que podían pagarla, se daba una educación más liberal y analítica. Se enseñaba a pensar. En la educación pública se educaba para aprender oficios, a ser disciplinado y a obedecer. En la Alemania nazi, la educación pública era una vil y vulgar manera de controlar a la sociedad. Estaba, y en gran parte sigue estando, muy lejos de liberar al ciudadano. Todos en México estamos familiarizados con este sistema, dado que es el que impera en nuestro país desde el siglo XIX hasta hoy. Ese esquema donde el Estado determina cuántos años debe durar la formación, qué contenidos se verán en cada año y cuáles deben ser los mecanismos de evaluación. La educación pública y homogénea es la manera en la que el Estado logra cooptar la mente de una sociedad completa y mantenerla controlada. Es lo que mantiene a un pueblo creyendo en mitos, mentiras e ideologías esclavizantes. Y la educación pública fue también la manera en la que un gobierno autoritario como la Alemania nazi puede llevar a una sociedad a la guerra, a la barbarie y finalmente al suicidio de toda una nación. Decía Nelson Mandela que la educación es el arma más poderosa para transformar el mundo. Eso por un lado suena muy bonito,
Por otro lado, hay un momento bien interesante de la historia humana, que es la Segunda Guerra Mundial y antes de ello el nazismo. Y hay un grupo de filósofos, la Escuela de Frankfurt, por cierto, marxistas. Pero bueno, la Escuela de Frankfurt, particularmente dos pensadores, Theodor Adorno, Max Horkheimer, se preguntan, ¿cómo es posible que Alemania, decían, Alemania era el país más culto de Europa, era el país más educado de Europa, era el país con mayor índice de educativo de Europa, era el país donde todo está con mayor películas, con mayor cantidad de arte, con mayor cantidad de orquestas sinfónicas? Y sin embargo, su planteamiento es, ¿cómo es posible que este pueblo, el más culto y educado de Europa, se haya dejado arrastrar por la barbarie de los nazis? ¿Qué tal, verdad? Es una gran pregunta y tratan de respondérsela. El pueblo de Goethe, de Kant, Exacto, o sea, el de gente que cuestiona De desde Schiller, Lutero, que hemos de comentado, Beethoven. de Beethoven. Wow, es increíble, ¿verdad? Y la respuesta que ellos se dan es la educación. Y fíjate qué interesante, es decir, la educación, que dice Nelson Mandela que nos hará libres, de pronto dicen estos muchachos, o no, porque los alemanes se dejaron arrastrar por la barbarie nazi a causa de su educación. Y ellos hacen un análisis en el que dicen, es que en esta Alemania y en esta Europa hay dos tipos de educación, es decir, la pública y la privada. Y descubren una cosa terrible que tenemos vigente hoy, te dicen, a ver, en las escuelas públicas, perdón, en las escuelas privadas, pues se paga por ir. Dice, ¿quién va a las escuelas privadas? Pues la gente que tiene dinero. No necesariamente los ricos, clase media, ¿no? Dice, y en las escuelas privadas, a los alumnos los enseñan a pensar y a mandar. Dice, pero en las escuelas públicas, donde van los que no tienen acceso a la educación privada y reciben la educación del gobierno, donde se les enseña, lo hemos comentado, a callar y obedecer, se les da nacionalismo, se les da historia nacional supermanoseada, y se les adoctrina, se les llena de ideología. Y te dicen, este es el problema. Hay una educación privada que te hace ser un ente pensante, y entonces eso deja a mucha gente sin educación porque no puedes pagarla. Y el Estado, perversamente, decían ellos, toma a toda esta gente que no puede pagar la educación privada y les da educación pública. Y eso podría sonar como algo muy lindo. Mira, a toda la gente que no se puede pagar la educación lo educas tú, qué buena onda. Y dicen, no, porque lo que hicieron fue tomar a toda la gente pobre o la que no puede pagar su educación y darles, no educación, sino el adoctrinamiento que el Estado necesita que tengas. Sí. Esa es la diferencia entre educación y adoctrinamiento. ¿Qué tenemos hoy en México? Híjole. Lo que pasa es que, así como lo planteas de que la privada te enseña a pensar y a mandar y la pública te enseña a callar y obedecer, yo no creo que esté así. Yo creo que ojalá y algunos aprendieran a pensar de manera crítica y a cuestionar las cosas. Pero hoy en día, en general, el modelo de educación de kindergarten, primaria, secundaria, prepa y universidad es básicamente el mismo modelo prusiano, donde te sientan en una banca con tus compañeros y te paras a la misma hora y te sientas a la misma hora y estudias la misma cosa y el maestro está enfrente y tú eres el receptor de una pasivo. serie de materiales que pueden ser doctrinarios o no. Pero yo no veo más que contadísimas excepciones de un sistema educativo distinto. Te decía, cuando hicimos las escuelas nuestras, contratamos a una arquitecta holandesa que se llama Rosanne y nos hizo una presentación y la primera gráfica era un planograma, Un mapa. un diagrama de lo que es una escuela, un piso, ¿no? Una escuela. Y entonces aquí está el pasillo, aquí están los cuartos. Y luego sacó un diagrama de lo que es una cárcel y era idéntica. Pues entonces la escuela es una cárcel. Pues claro, porque te tienen ahí amarrado, encadenado, encerrado, en filas. Sales a comer a tal hora y te regresas a comer a estudiar a tal hora. Y los maestros son el carcelero. Pues qué raro que los jóvenes no quieren ir a la escuela, pues así nadie quiere ir a la escuela. Claro. Eso no es un ambiente natural de aprendizaje que fomente la curiosidad y que ciertamente no hay ningún espacio para un pensamiento crítico. Nadie puede estar en desacuerdo con lo que sigue, es lo que te toca. Ese modelo educativo está a nivel internacional, en todos lados. Con todo de que es un fracaso rotundo. Bueno, pues sí, pues el modelo prusiano. O tal vez era bueno en el siglo... A ver, tal vez era bueno en el siglo XIX, Ahora, pero hoy no creas que en México tenemos así la exclusiva de la mala educación.
No, sin duda. Pues todos los gobiernos hacen lo mismo. Ese está en todos lados. Sin embargo, hay... Ahora, eso no te dice el deber ser. ¿Cómo debería de ser? A ver, ¿qué es educación? ¿Qué es indoctrinamiento? ¿Qué es conocimiento? Es que yo quiero que mis hijos estén educados para que tengan un mejor futuro. Bueno, sí, porque si son ignorantes, ciertamente no. Pero ¿qué implica eso? Primero implica que tienen una teoría de sentimientos morales, de lo que está bien y lo que está mal. Y eso no te lo van a enseñar en la escuela. Te lo enseñan en tu casa, tus padres, y te lo enseñan haciendo. Y tú lo ves, lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ese es el primer problema. Si en tu ambiente familiar no tienes ejemplos del bien y el mal, o los ejemplos están mal, pues ya vas de malas, ¿no? Eso, uno. Esa es parte de la educación, es la más importante. Luego, ¿qué más es educación? Bueno, pues a ver, saber leer, saber escribir, sumar y restar matemáticas. Con ello, saber pensar. Por eso. Pero esas cosas tan básicas, luego no se hacen. Ya andamos con, es que vamos a ver historia de México, es que vamos a ver geografía. Oye, vamos a empezar por lo mínimo. Vamos a aprendernos los nombres de todos los ríos y todas las cordilleras. Exacto. Pero entonces, ahí vamos, entonces, primero lo moral, luego lectura, escritura, matemáticas, pensamiento. Y luego podemos empezar a hablar de otras cosas, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a hablar de qué es educación. Pero aquí pensamos que educación es vestir a los chicos con un uniforme y marcharlos a la escuela. Pues no. Bueno, que además en México las escuelas se han convertido prácticamente en guarderías, donde lo último que van a recibir es una instrucción que les sirva de algo. Es casi para que los papás que tienen que ir a trabajar tengan dónde botar a sus hijos. Eso. Y se acabó la historia. Entonces, claro, en el mundo moderno, donde la mamá, la mujer, se ha vuelto inaceptable que la mujer se quede en su casa y atienda a sus hijos, sino que la mujer tiene que salir a ganar dinero y a competir con los hombres en el mundo de los negocios, pues ¿qué? ¿Dónde quedan los hijos? Esa es una tragedia del mundo moderno y que también tiene mucho que ver, creo, con que nos venden esta idea, y desde luego más a las mujeres, de la casa es tu prisión. Bueno, ya que te dicen hoy en día, y tu biología es tu prisión, porque tu maternidad es tu condena, en lugar de tu bendición, de ese maravilloso misterio y milagro, es tu condena. Y entonces esta idea de tú tienes que ser supermujer, puedes tener hijos, pero tienes que ser supermamá, ya te embarazaste, ya los pariste, palomita y vete a trabajar. Yo creo que lo que nos falta abandonados es una reivindicación del valor único, extraordinario, de una mujer que le dedica tiempo a sus hijos y a su casa. Sí. Se tiene que reivindicar eso. Lo que pasa es que venimos del mundo de la irresponsabilidad, donde una mujer que hace eso se queda expuesta y a ser víctima del abandono del fulano irresponsable que la embaraza, la deja con 3 hijos y se larga con una 20 años menor. Bueno, es que sí hay ahí toda esta dicotomía, ¿no? Que sería ideal, maravilloso, la mujer que con toda su feminidad, su maternidad, está en casa y se encarga de los hijos, pero eso la hace económicamente vulnerable al marido. Por eso. Entonces es fácil el discurso de tú tienes que salir y empoderarte. Por eso. Y los hijos son las grandes víctimas. ¿Y todo eso qué tiene que ver con la educación? Pues todo, porque entonces, como el papá está trabajando, la mamá está trabajando, pues los hijos están depositados en la guardería, donde pues, alguien va a tener cuidado de ellos. A ver. Y están viendo su teléfono. Y puede ser para bien o para mal. O sea, hay unas guarderías que van muy bien, escuelas que van y otros que van pésimo, ¿no? Pero pues es un drama. Es un drama monumental. Drama, por ejemplo, a mí me ha tocado escuchar a mujeres que les pregunto, ya sabes, oye, ¿tú qué haces, no? Mujeres que me han dicho así como hasta con pena de, ay, no, yo solo me dedico a mi casa y a mis hijos. Digo, no lo digas así, o sea, gracias por dedicarte a tu casa y a tus hijos. Pero si la propia mujer lo dice como avergonzándose, en lugar de decir, yo estoy criando los seres humanos de mañana. O sea, yo voy a aportar 3 hijos con una educación maravillosa. Claro. Si la propia mujer no le da valor a eso, Sí. y si los propios discursos de la ideología muy izquierdista le dicen que eso no tiene valor, pero otra vez es, y creo que es de manera muy deliberada, una izquierda revolucionaria que busca también erradicar de la mente de los individuos humanos los valores. Y la familia. Los valores y la familia. Por eso, pero empieza por destruir la familia, que es donde se inculcan los valores fundamentales del bien y el mal. Y que es el espacio donde puedes ser libre.
Es curioso, es el primer espacio donde tienes que obedecer órdenes. Sí, No hay de otra. porque eres menor de edad. Exacto. Y eres dependiente. Pero también es el primer espacio donde, para una familia que funciona, te empiezan a dar el espacio de que ejerzas tu libertad. Claro. Y vas aprendiendo que la libertad se puede ejercer en un entorno de obligaciones, responsabilidades y hasta normas. Claro, pero esa cultura de la dependencia, llevada al extremo, nos lleva a esta situación donde chamacos de 30 años viven en casa. Ah, sí, y sin saber qué hacer de su vida. ¿Cómo? O echándole la culpa al mundo y a las circunstancias, porque eso también es muy común de estas ideologías. A ver, es En que casa de sus papás, no digan en su casa, en casa de sus papás. a casa de sus papás. Pues, ¿cómo? Tenemos un sistema educativo muy curioso. Ahora te voy a pedir, por supuesto, que nos hables del tuyo, porque tienes todo tu proyecto educativo, tu Universidad de la Libertad. Yo supongo que has analizado modelos educativos. Hay muchos mitos, ¿no? Oh, que si el de Finlandia es muy bueno, que si el de Japón es muy bueno. A mí sí de pronto me quedo con esto. Nos ha pasado, ¿no? El niño va mal en matemáticas, pero va muy bien en literatura, pero va muy mal en matemáticas. Sí. ¿Qué hacen? Maestro de matemáticas, Sí, para que se caray. regularice en matemáticas, lo reprobamos en matemáticas, decimos que es burro, y según yo tendría que ser, ha quedado claro que las matemáticas no son lo suyo. Que no aprenda matemáticas. Ha quedado claro que es un genio en la literatura. Dale 20 veces más clases de literatura De verdad. para que sea un genio en aquello en lo que es bueno, en lugar de atormentarlo en aquello en lo que es malo. Volvemos al tema de los talentos individuales y cómo las personas son diferentes, ¿verdad? Entonces, si las personas somos tan diferentes y tenemos tantos talentos distintos, ¿cómo es siquiera concebible que queramos que un mismo sistema educativo sirva para todos? Es ridículo. Enseñándole lo mismo a todos. Entonces, eso me lleva a otra frase que tengo. Lo grande es enemigo de lo bueno. Y entre más grande y más centralizado, peor. Por supuesto. Entonces, yo lo que hice es, que tuve 3 hijos de primera tanda y 3 después. Los primeros 3, pues los mandamos a la escuela como cualquiera. A escuelas privadas, Es lo que pero, había. pero de los Legionarios de Cristo y el Oxford y el... Bueno. Y bueno, afortunadamente, no fuimos tan malos papás y salieron muy bien mis hijos. Pero el último de ellos dijo, yo ya no quiero estar aquí. Y salió en prepa y no estudió más que se puso a trabajar. Y es un tipo muy listo, Hugo. Se educa muchísimo, lee mucho y es muy exitoso. Claro, solo demostró que el sistema educativo no era lo suyo. Pues eso no. Exacto. Ahora, y con los otros 3, cuando llegó el momento, pues ya 20 años después, dije, no, en primer lugar, ya sé más, ya puedo más, y voy a hacer una escuela para mis hijos. Pero ¿cómo? O sea, tu proyecto de escuela surgió para darle educación a tus 3 hijos. Sí, así Ese nació, matrimonio. de lo más egoísta. Bueno, Pero lo luego compartes nos con dimos los cuenta, demás. bueno, pues ni modo que nada más esté un chamaco ahí, ¿verdad? Por supuesto. Pues hay que invitar a otros. Y así empezó. Y empezaron con 40 niños y ahorita ya vamos en 800. Y lo que hicimos es no grande y muy bueno. Entonces, empezando. Los maestros tienen a su cargo un grupo de 15 chicos, máximo. Entonces, pues necesariamente es más cara la escuela, porque el sueldo de uno tiene que pagarlo entre 15. Ujú. Sí, no entre Si hubiera 30, no entre 50, 40. pues como yo siempre era el número 49, porque te ponían por ese, no yo de Salina estaba en la cola. ¿Qué te cuento cómo estaba yo? En la Z, pues, en el último. Entonces volvemos, lo pequeño. Entonces eso permite que el maestro pueda ponerle atención a cada uno de ellos. Ahora, de mis 3 hijos, tengo 2, los más pequeños, que son cuates, nacieron al mismo tiempo. No voy a ser más diferentes uno que el otro. Qué maravilla. ¿Verdad? Uno es de acción, de platicar, sociable, le encantan los negocios, siempre está jugando algún deporte. El otro es intelectual, reservado, se expresa muy bien, es musical. La misma mamá y mi papá, la misma casa, la misma comida, completamente diferentes. De maravilla la individualidad. Y los tengo en un grupo a uno y en otro grupo al otro, ¿no? Y claro, lo que yo quiero es que ellos aprendan, pues sí, a leer, a escribir, a sumar y a restar y a multiplicar y a dividir, ¿verdad? Y luego que vayan viendo qué les gusta desde ahorita y que se vayan formando por ese camino. Sí, que de pronto tenemos un sistema educativo, a mí me tocó, bueno, a ti también, ¿no? Que de pronto es cada vez más y más y más y más materias, ¿no? Y voy a llevar química, biología, historia, filosofía, anatomía, carpintería, taller de mecanografía. ¿Y qué, ¿Para qué? por qué? Porque se trata de tener a los chamacos ocupados y que los papás no les tengan que poner atención
en lugar de que puedan también disfrutar su vida, ¿no? Por O sea, supuesto. yo digo, oye, pues hay un viaje, por ejemplo, la semana que entra se van a ir de viaje a Nueva York. Ah, es que nada más los ricos, bueno, pues sí cuesta, ¿verdad? Pues sí. Pero, ¿qué vale más? Una semana de viaje a Nueva York a ver empresas, a ver historia, a ver museos, o una semana de clases. Pues es obvio, ¿no? Los viajes ilustran, ¿no? Los viajes ilustran. ¿O qué vale más? Chicos de 16 años que una tarde a la semana se la pasan de internos en una de mis empresas para ver cómo es una empresa. Y desde ahorita ya están viendo cómo es que se maneja una empresa y qué es participar en una empresa y cómo es diferente de la escuela. Entonces, todo eso les va abriendo el panorama para que ellos puedan escoger qué es lo que les gusta después y para qué son buenos. Porque, a ver, no nada más es lo que te gusta, sino que seas bueno. Que seas bueno. Por ejemplo, te dije, no, a mí me gusta la música, pero soy malísimo para tocar. No hay talento para eso. Bueno, fíjate, a mí me Pero pasó. también me gustan los negocios y soy buenísimo para hacer negocios. No me voy a dedicar a eso. Bueno, que te tocó un buen talento. Bueno, todos los talentos son buenos. Fíjate, a mí me pasó, yo estudié música. Lo primero que yo hice fui muy desobediente, me rebelé y al terminar la secundaria dije, esto no es lo mío. Este sistema educativo El lugar no 36 no es lo mío. es lo mío. Pero además, a mí me encantaba la música y quería tocar la guitarra y cantar. Ni siquiera les avisé en mi casa. Me di de baja de la escuela, me metí a la prepa abierta, me metí a la escuela de música y ya que todo estaba consumado, ya les dije, oigan, por cierto, hice todo esto. Y sin embargo, después de... Bueno, luego también entré a estudiar otras cosas, ¿no? Pero en el cuarto año de música dije, disfruto mucho la carrera, me la paso muy bien. Ya satisfice mi pasión de la música y ahora voy a dejar de estudiar música porque justo descubrí, sí se me da, sí soy bueno, pero no soy un virtuoso. Y en el mundo de la música, si no eres el mejor, no tienes nada que hacer. Qué interesante. Y entonces yo mismo dije, me gusta, me apasiona, pero no soy el mejor. Y al mismo tiempo empecé a descubrir cómo la literatura se me daba maravillosamente, con mucho más facilidad que la música. Y en algún momento, para que sabes, yo con mi idea, no, yo voy a ser músico, Sí. yo voy a ser director. Hasta que dije, no, soy mejor en esto. Si me empeño en esto, me va a ir muy mal y va a ser mi libre decisión. Si me concentro en esto que se me da con más facilidad, lo voy a hacer muy bien. En 1727, Voltaire, símbolo de la intelectualidad francesa, estuvo en Londres para asistir al funeral de Isaac Newton. Su comentario al respecto fue: Inglaterra honra a un científico de la misma manera que los súbditos de otras naciones honran a un rey. Sir Isaac Newton representó la cúspide de la revolución científica en Inglaterra y el resto de Europa. Sus estudios y descubrimientos marcaron un antes y un después en la historia del conocimiento humano, demostrando que la humanidad puede y debe descubrir las leyes de la naturaleza y las verdades objetivas del mundo físico. Este tipo de conocimiento nos da poder. Nos permite conocer al mundo, predecir resultados y en última instancia mejorar la vida de las personas. Ese debería ser el objetivo de toda educación y todo conocimiento. Pero 300 años después, las sociedades del mundo han dejado de venerar a los científicos y vuelcan su adoración hacia futbolistas, políticos e influencers. Hace 500 años, Copérnico publicó su Revolución de los Cuerpos Celestes, donde demostró la redondez de la Tierra y su movimiento alrededor del Sol. Pero medio milenio después nos encontramos con que aún tenemos a los terraplanistas entre nosotros. ¿Es acaso todo esto una muestra del fracaso del sistema educativo? ¿O será que el conocimiento ha ido perdiendo valor en nuestra sociedad? Hace 500 años, numerosos científicos y pensadores europeos tuvieron que enfrentarse con la Iglesia, que aún monopolizaba el conocimiento de aquella época. Muchos dieron sus vidas o perdieron la libertad para explicarnos el funcionamiento científico del mundo y obligar a la sociedad a avanzar. Es responsabilidad de todos mantener encendida esta antorcha y evitar que el oscurantismo político, religioso e ideológico nos consuma nuevamente. Nos abrió los ojos a María y a mí el maestro Ken Robinson, un inglés extraordinario, sobre la importancia de buscar tu pasión
pero para lo que eres bueno. Exacto. Las dos. Y según yo, si encuentras eso, vas a encontrar cómo te dé dinero. Porque a No ver, necesariamente. pero es más fácil, ¿no? Si se te da, si eres bueno, si es tu talento. Primero, si no te gusta algo, es imposible que lo hagas bien, sin duda. O sea, si no te gusta algo, no tienes nada que hacer ahí. Y yo eso les lo digo mucho a mi gente. Oye, si no te gusta lo que estás haciendo, cámbiate inmediatamente. Date de baja, vete a otro lado. No hay muchos lugares donde puedes ser feliz. Pero si no te gusta, no te apasiona lo que estás haciendo. Pero dos, no nada más te tiene que apasionar, tienes que tener el talento. Y luego, pues si eres, como te digo, un talentoso para contar nubes, pues no mames, pues ¿quién te va a pagar por contar nubes, verdad? Pero Ahora, yo todavía no sé si ese es un talento, Ricardo. O sea, es eso de contar nubes. Pero claro, como es que según yo, si encuentras tu vocación, tu talento y eres bueno, es mucho más fácil. Digo, a mí me cantaron toda mi juventud, me cantaron mis papás, te vas a morir de hambre. O sea, literato, historiador, músico. No, te hicimos mal, ¿no? O sea, te nos vas a morir de hambre. Y yo decidí empeñarme ahí porque se me daba y no me muero de hambre. no, O sea, soy hasta tienes que poner a dieta. exacto, o sea, sí me suben unos kilitos. Pero volviendo a tu escuela, tienes la Universidad de la Libertad, pero entiendo que entonces lo tienes desde el kinder o desde... Desde kinder, desde los 2 añitos, tenemos una guardería y ahí van los chicos y están en un ambiente precioso, de libertad, de colores, de cosas donde pueden investigar, manipular, se echan su siesta también. Para sacar su curiosidad. Todo. Y es muy creativa la escuela, hay mucho arte, hay música. Al mismo tiempo tienes acceso a la tecnología porque es una empresa, una escuela de las que dice Apple Certified. Entonces tienen iPads y hay una serie de programas que les dan acceso al conocimiento. Y así van, empezando desde kinder, de toda la primaria y toda la secundaria. Nosotros no lo llamamos primaria y secundaria, le llamamos Hive 1, Hive 2, Hive 3, Flight 1, Flight 2, Flight 3 y así. Y, y bueno, pues los chicos que salen están felices. Pero en esa parte equivalente a la primaria y la Es más, secundaria, el problema número uno es que no tenemos el espacio para meter más gente. para meter más gente. Bueno, ya podrás hacer otra escuela. Bueno, hice una escuela nueva y me tardé 6 años luchando contra los pinches gobiernícolas para poder abrir la escuela. No tienes derecho a educar gente. No. Bueno, pero por mil cosas. Que porque el uso del suelo, que porque los vecinos, que porque la SEP, que porque... 6 años. Y mira que soy peleonero y luchón. ¿Eras desobediente de niño? Muy desobediente, muy travieso. Eso es un buen síntoma en general. Pues sí, era inquietón. Ahora, obviamente, pues me portaba muy mal y hacía cosas muy malas, ¿no? Pero bueno, ya después me tranquilicé. Te tranquilizaste. Oye, y bueno, y en esa parte que sería secundaria y primaria, ¿qué aprenden ahí? Porque, bueno, supongo que lo que dijiste, matemáticas, o sea, leer, escribir. Bueno, en primer lugar, debo añadir que todas las clases son en inglés y dadas por profesores nativos de inglés. Entonces, lo primero que aprenden es a hablar inglés perfecto. Y, obviamente, a leer en inglés perfecto. Eso ya es un talento extraordinario. Ya con eso te puedes No es un mantener. talento, es una habilidad adquirida que les va a dar un privilegio extraordinario. Ya con eso te puedes mantener. Tú y yo sabemos que el inglés es el idioma de la ciencia y de la tecnología. Y de la globalización. Exacto. Y del comercio. Entonces, si no hablas inglés, estás frito. Ya con que hables inglés, ya tienes la mitad de tu problema resuelto. Bueno, más lo hemos comentado. Y si además hablas español, ya te puedes comunicar con 1.500 millones de seres humanos. Entonces, el número uno es que todo es en inglés. Y que pues, estudian todo. O sea, como dije, tienen arte y tienen tecnología, pero pues también tienen historia y tienen geografía y economía desde chiquitos. Nos estamos enseñando lo que es la economía, desde prepa. Y ya en la universidad. Que la universidad se llama la Universidad de la Libertad. Entonces dije, ¿cómo voy a echar a la calle a mis crianzas de prepa? Y ahora sí, váyanse a estudiar al mismo sistema bismarckiano. Es un cortocircuito brutal de este sistema que seguimos nosotros al que siguen ellos. Sí, pasó con mi hijo Ricardo. Luego dijo, no, pues esto no me gusta. Entonces dije, chingale, pues qué pendejo. ¿Cómo no he hecho la universidad? Y lo hubiera hecho 20 años antes, ¿verdad? Pero ¿cómo estudian? Entonces, ¿a ti tienes las carreras normales de cualquier otro lugar? No, tampoco. Porque eso de las carreras es una fabricación, es una mentira. La universidad, hasta el nombre te lo dice, universal, Universalidad. ¿no? Pues sí, pero el universo es muy grande, ¿no? Entonces, yo
regreso, elegir y renunciar. Entonces, lo primero es cursos básicos de filosofía, economía y política. Y después puedes tú poner módulos de negocios y marketing. Hasta ahí. No damos medicina, no damos ingeniería, no damos ciencias sociales, no, eso es otra cosa. Entonces, elegir y renunciar. Y bueno, ahorita tenemos 500 alumnos y apenas vamos a cumplir 1 año y medio y es un proyecto de largo aliento. Claro. Seguramente, si hay demanda, pues habrá forma de meter otros contenidos. Pero también el modelo educativo es muy perverso. Porque mira, todas estas universidades que mencionamos viven de tener a los chamacos ahí pagando la colegiatura. Y entre más tiempo pasen ahí pagando la colegiatura, pues mejor para Más la negocio. universidad, ¿verdad? Yo digo que es al revés. Hay que sacarlos rápido. Hay que sacarlo rápido y que regresen cuando quieran para remediar su falta de conocimiento. Y por eso creo yo que el nuevo modelo de la universidad es modular y sobre demanda. Wow. Ah, ¿verdad? O sea, van adquiriendo las habilidades que sobre la marcha van descubriendo que están necesitando. Sí, y les doy. Por eso, pero la básica sí. Filosofía, economía y política para empezar. Tengo esa inquietud. ¿Por qué filosofía? ¿Por qué Porque es filosofía? la razón del ser, lo que es la verdad, lo que es mentira, la historia del pensamiento. Es que me resulta O sea, muy interesante. No puede ser que estos pobres chamacos vayan a descubrir todo por sí solos porque un zurdo de mierda les dio las venas de América. Las venas abiertas de América Latina. No, es que me resulta interesante porque pues, tú eres un hombre de negocios, tú eres un genio de las finanzas, y que sí valores la filosofía. Pues yo he estudiado bastante de historia y de filosofía y de historia del pensamiento, ¿no? Sí, he estudiado. Es parte fundamental de aquello que tiene que estar en tu mente. Sí. Yo soy un hombre de negocios, pero raro. Un hombre de negocios, bueno, está muy bien, si no, no tendrías el éxito que tienes. Oye, pero ¿cómo le hace la gente que no puede pagar ese educación? O sea, porque ahora vámonos al mundo de lo real, ¿Se ¿no? chingó? Se pagó. No, hay que hacer un poquito más. Es decir, la universidad privada es, bueno, la educación privada es cara. A ver, yo le digo a la gente cuando me preguntan, oye, ¿qué hago? Le digo, mira, si no te alcanza el dinero para pagarte tu educación, si dependes del Estado, a ver, toma la educación del Estado. Solo cuestiónala todo el tiempo Pues sí. y agrégale tu autoeducación. Nunca más que hoy, o sea, es más fácil que nunca educarte hoy con el Internet y los materiales que hay en el Internet. Así es. Pero claro, eso presupone una curiosidad y una voluntad. Acuérdate, en las universidades, es más, cuando yo fui a la universidad en Monterrey en los 70s, había la biblioteca y ahí era el depósito del conocimiento. Si tú querías un libro, tenías que ir a la biblioteca a encontrarlo y a ver si no lo había pedido otro cabrón. Y a ver si te tocaba, ¿no? Hoy, ese libro lo encuentras en 5 segundos, lo bajas en tu Kindle y te cuesta $3. Puedes tener tú la biblioteca más grande del planeta. Es más, hasta gratis. Hay libros Con gratis el en proyecto todos lados. Gutenberg, ¿no? Sí, hay libros gratis en todos lados. Entonces, todo el concepto de mover tu cuerpo de aquí para allá y estar en este recinto universitario es premoderno. Es un concepto medieval. Pero hay un problemón ahí, otra vez volviendo al tema de los gobiernícolas, donde es, tú te educas por tu cuenta y tú dices, a ver, YouTube, solo en YouTube puedes encontrar clases de todo. Sí. Y te dedicas con disciplina durante 2 años a ver todo. Pero el Estado te dice, sí, pero yo tengo que validar tu título. Yo ¿Qué tengo tal, que verdad? decir que sí eres Esa es ingeniero, una que sí chulada. eres... Es que si no tienes título no vales nada. Sí, te lo tienen que dar Y al si Estado. no tienes título tampoco puedes trabajar y ganar dinero. ¿Qué tal el concepto medieval del asunto? Claro, porque además, Y del aunque sí- privilegio adquirido. Porque aunque sea escuela privada, por lo menos en México, es decir, la escuela es privada, pero el Estado tiene que certificar a la escuela privada para que te pueda dar un título. Entonces, educarte por tu fuente no te da título. ¿Y qué? Ignoramos el título. Pinche título que en el rollo se lo metan por atrás. ¿Para qué sirve un título? O sea, si a ti te llega un genio sin título, lo contratas. Que yo nunca veo si tiene título. Tú no pides títulos. Tú pides que te demuestren. Pero a mí me demuestran y me demuestran con experiencia. Y con voluntad, con carácter. Título vale madres. O sea, es un mito, es otra vez una forma de control mental que el Estado ejerce sobre nosotros para que nadie se mete en la educación. Porque no. Porque si te educan fuera del sistema, no vale.
No está reconocido. ¿Reconocido por quién? Pues una bola de ineptos, huelguistas, huevones, extorsionadores. Esos son los que te dan reconocimiento. No. Bueno, pero entonces también vamos a necesitar más empresarios como tú, porque en muchos lugares llegas a pedir trabajo y te dicen tu título. Bueno, ese es otra mito también. ¿Quién dice que el fin de todos es ponerse a trabajar en de empleado? Ah, bueno. Ah, bueno. Desde Ya luego. pero entonces, Desde todos estos lugares y el sistema del sistema educativo está hecho para crear empleados. Ah, pero entonces, ¿por qué no piensan en ser empresarios? Hasta muy recientemente, en los últimos 5 o 6 años, se ha revalorado el concepto del emprendedor. No le dicen empresario porque empresario es una mala palabra. Claro, el empresario es un capitalista, es un cerdo capitalista. No, porque empresario puede ser desde un narco hasta un contratista que cobra comisiones al gobierno, hasta un político desempleado, hasta un operador de burdel. Pues todos son empresarios, ¿no? Pues sí, en el sentido amplio sí, son empresas, ¿no? Ah, pero si es emprendedor, no, porque emprendedor ya es otra cosa. Emprendedor es algo que es un joven con ganas de hacer algo. Qué bueno que se esté revalorando el concepto. Con ideas nuevas. Sí, pero el tema es, ¿cómo es posible que pensemos que el único final feliz es terminar de empleado en un sueldo bien pagado? Pues no, ¿verdad? O sea, no tiene nada de malo ser un empleado y tener un sueldo bien pagado, pero es que hay muchas otras Pero no formas es la única opción. de tener éxito. Ese era el camino en la en la generación de mi papá, Pues y seguramente en la de tu padre, ¿no? Que es, si conseguiste un buen trabajo, ya la hiciste, y tal vez te podías quedar toda tu vida ahí. y el precursor y el requisito indispensable era un título válido que podías colgar ahí en tu oficina. Entonces, eso simplemente pasó de moda. Pues yo creo, a ver, no es que haya pasado de moda, es que no debemos sacralizarlo. No, yo de hecho le digo muy frecuentemente a los jóvenes que hoy en día no hay lugar más inseguro que una nómina. Estás hoy y mañana te corren, sin miramientos. Bueno, eso también, ¿verdad? Pero cuando dicen los gobiernícolas, es que queremos fomentar el empleo, porque los empleos bien pagados es lo que va a traer prosperidad para el país. Bueno, ponle que sí, pero ¿cuál es el anterior? Pues tienen que fomentar la inversión del emprendedor que está dispuesto a tomar el riesgo en este país y meter su capital en este país porque piensa que va a ganar dinero, porque piensa que le va a ir bien y porque piensa que el gobiernícola le va a respetar su inversión. Y lo más increíble de todo es que los gobiernícolas en su eterno y ilimitado ambición por más dinero le pongan impuesto a la nómina. O sea, los impuestos que tradicionalmente los ve uno como el impuesto al pecado, al alcohol, al tabaco, se lo ponen a la nómina. ¿Cómo se lo ponen a la energía? Que es un insumo fundamental. Sí, sí. Entonces, ¿con qué? Pues porque lo único que quieren es recaudar, quieren tener más dinero. El crimen organizado necesita más lana para operar. Y se llama la nómina, y se llama el IEPS, y se llama el ISR, y se llama el IVA, y deme dinero. Claro, bien dicen que un hombre con poder solo quiere una cosa, más poder. Ese es el problema. Ahora, entonces, ¿qué es la educación? ¿Qué es la doctrina? Bueno, para que este crimen organizado pueda seguir existiendo, no puede permitir que se abra la conciencia y que la gente se dé cuenta de lo que está pasando. Bueno, el pensamiento crítico es el gran enemigo de los tiranos. Pues ahí está. Y entonces, esa es la gran defensa de la libertad, es precisamente fomentar el pensamiento crítico, la independencia de pensamiento y la capacidad de decir, eso está mal, eso no lo voy a hacer. Y eso es rebeldía. Y aquí otra vez, yo que pienso muy mal del gobierno en general y más de los izquierdistas, otra vez pienso que es un tema muy perverso donde de manera deliberada te educo mal, de manera deliberada te doy una educación que sé que no te va a funcionar, porque así estoy logrando de manera deliberada que tú nunca prosperes económicamente para poder volver a decirte, mira cómo es culpa del rico. Es correcto. O sea, es correcto. El gobiernícola quiere un rebaño de ovejas y está esquilmando y luego hacer las barbacoa. ¿Ubicas algún país del mundo con un sistema educativo que consideres decente? Japón, Finlandia, los árabes. No sabría decirte la verdad. No creo que como país. Porque, a ver, si es de país, entonces es de gobierno. Y si es de gobierno, tiene una función.
perpetuarse en el poder. Desde luego. Bueno, Pero sí te puedo decir de los peores. por ejemplo, físico, ¿no? Sí, pero los franceses es terrible, Terrible el francés. terrible. Está lleno de ideología también, ¿verdad? Es lo más regimentado, autoritario. Tú tuviste una educación convencional. No, porque afortunadamente de kinder estaba en el sistema inglés. En cuarto me mandaron al Simón Bolívar. Que eso es muy Y convencional. duré hasta segundo de secundaria, donde me corrieron, gracias a Dios, por inforrebelde y por mal portado. Porque yo no estaba a gusto y me regresé al sistema inglés. Ya. Y estuve ahí toda la prepa y hasta la carrera me fui al sistema del Tecnológico Monterrey, en Monterrey, pero que ya no fue tan regimentado porque pues es una universidad, ¿no? ¿Qué estudiaste? Bueno, empecé a estudiar economía, que es lo que más me gustaba, hasta que me peleé con el maestro, el director de la carrera, era maestro y director de la carrera, y me corrió de la clase y de la carrera, el cabrón. Sí, Y a entonces mí tuve me que cambiarme a contabilidad y entonces ahí ya terminé de contador, ¿También en el TEC? también en el TEC. Y luego estudié maestría en finanzas, pero la verdad que puro cuento. De plano. Puro cuento, fue perder el tiempo. Y una maestría de 2 años, dije, no, al año dije, esto ya estuvo bueno. Yo aquí acelero mis exámenes, me dan mi titulito y me voy a trabajar. Y supongo que tú te educaste por tu cuenta toda tu vida, independientemente de lo que hayas estudiado. Bueno, porque pues sí, o sea, mi biblioteca es muy amplia y toda la vida me ha gustado mucho leer y así es como me educo yo. Más el acceso constante a conferencias de industria y a conferencias de pensamiento, como me ha tocado ir desde el YPO, que era muy importante porque a través de esa organización había universidades que eran agrupaciones, o sea, reuniones que duraban una semana y traían 20, 30 personajes, a hablarte de 20, 30 tópicos y te abrían el horizonte. Ahí descubrí al profesor Adices, que ha sido mi gurú de organización, cómo organizar mis empresas. Ahí lo descubrí. Y luego otras organizaciones como el Foro Económico Mundial, como el sistema de TED y así, distintas cosas, ¿no? Sí, hemos platicado mucho en todas estas conversaciones que el mundo es dual y que todo se puede usar para muy bien y para muy mal. Yo creo que vivimos en un mundo donde la capacidad que tiene el Estado, o el Estado en general, de adoctrinamiento es mayor que nunca, pero la capacidad que tiene el individuo de liberarse del adoctrinamiento es mayor que nunca. Por eso digo, soy optimista. Y ¿sabes qué? Nunca hay que descontar a los jóvenes. Los jóvenes es una fuerza bárbara. Ah, no, es que son inquietos por naturaleza, son curiosos por naturaleza, son rebeldes, respondones, desobedientes por naturaleza. A ver, es lo que se espera de un joven. Claro. Pero por eso todos estos ideólogos izquierdistas van con los jóvenes, desde antes de que tengan edad de votar. Embrutecer al joven es la tarea número 1 del zurdo. Y lo embrutecen con el dogma. Es que los padres cristianos dicen, vamos a buscar vocaciones para tener sacerdotes. Los zurdos También. buscan vocaciones para tener sacerdotes de la ideología marxista. Porque como no hemos dejado de decir, el marxismo es una religión Sí, terrible. y necesita de mentes adoctrinadas. Exactamente. Y ahí está, educación o doctrina. Educación es cuando te enseñan a pensar de manera independiente. Doctrina es cuando te enseñan a callar y a obedecer y a repetir como perico. Lo cual nos lleva al otro común denominador que no hemos soltado en esta conversación, en estas conversaciones y que siempre vale la pena retomar. Para ser libre tienes que ser independiente, de generar por tu cuenta sin ayuda del gobierno, conocimiento y riqueza. Lo del conocimiento hoy en día es más fácil que nunca. Sí. O sea, todo el conocimiento de la humanidad está en el teléfono que usas para ver gatitos y cosas estúpidas. Sí. También está todo el conocimiento de la humanidad a tu alcance. Y aunque no tengas un título, puedes hacerte más brillante que el que salió con 3 títulos de la universidad. Totalmente. Y más ahora con la inteligencia artificial. Como una herramienta más, un agente más. Sí, que tienes que aprender a usar. Conocimiento, ahora riqueza. La riqueza ya tiene su chiste, porque ya tienes el conocimiento. Ahora tienes que tener la capacidad de acción. Y pasa por 2 cosas. Por la motivación y por la posibilidad. Porque yo puedo estar muy motivado, pero en un desierto de concreto, pues ¿qué hago? Nada.
Pero la motivación también es difícil, ¿no? La motivación también requiere que tú tengas... Es lo más importante. Por eso decimos, la mentalidad ganadora. Esa es la motivación y es lo que impulsa todo. Pero también si el entorno está jodido, pues no se puede hacer mucho. Bueno, y yo pienso que los gobiernícolas de izquierda además buscan también quitarte la motivación. Porque una vez que yo te digo, oye, ten una tarjetita y te voy a dar 4,000 pesos al mes, te quito la motivación porque de pronto es, a ver, podría meterme a la cultura del trabajo, que todavía es en la que creció tu padre, mi padre y yo, ¿no? Que es, pues hay que estudiar mucho y hay que chingarle desde muy joven y hay que darle muy duro y hay que echarle muchas ganas y si fracasas te levantas y con paciencia y con tiempo vas a ver cómo cada vez te va mejor. El poder no te quiere motivado. No, por supuesto que no. Y esto que parece otra vez la cultura del buenismo, parece muy lindo y bueno que yo te diga te voy a apoyar con 4,000 pesitos. Lo que estoy haciendo es que tú digas, ya no tengo que tener conocimiento, ya no tengo que trabajar, ya no tengo que empezar desde abajo en una empresa y machetearle duro. ¿Te cuento el cuento de los cerdos? Por favor. ¿Cómo pescas a los cerdos salvajes? Entonces vas al bosque, buscas un clarito y pones un maíz y pones una pared. Viene el cerdo y dice, la pared está, pues no, aquí no pasa nada, está el maíz. Ah, ven, come maíz. Al día siguiente vuelves a poner maíz, pones otra pared. Llega el cerdo, 2 paredes, no pasa nada. Al tercer día pones la tercera pared y ahí está el maíz. Y al cuarto día pones la cuarta pared con la reja, se meten los cerdos, cierras la reja y los haces barbacoa a todos. Y se metió solito. Ahí están los programas de bienestar. Pueden pescar cerdos y hacerlos barbacoa. El comunismo es como la violencia económica del matrimonio. Ya sabes, cuando de pronto el hombre le dice a la mujer, no te preocupes, corazón, no hagas nada, a mí me alcanza para todos, si no quieres no trabajes, y suena muy tentador, y dices, órale, va. Y después te van a patear al culo. Exacto, y 10 años después dependes de mí y me tienes que pedir hasta para los calzones y no te lo voy a dar y ya no tienes cómo salirte de aquí. Una indignidad. O sea, el comunismo te hace inútil y así te quiere. Sí. Bueno, pues nos toca terminar, pero entonces el adoctrinamiento pues siempre te convertirá en un esclavo y solo la verdadera educación, que solo te la puedes dar tú a ti mismo, es la que te hará libre. Es la verdad la que te hará libre. Pues, Ricardo Salinas Pliego, muchísimas gracias. Gracias, Unsu. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y el primer mundo que debes cambiar y mejorar es el tuyo, pues solo desde ahí podrás ayudar a mejorar el de los demás. Esto solo se logra con tu propia educación. En los países con visión a futuro se sabe que la pobreza y la ignorancia son un lastre, pero en México son un botín político. La pobreza y la ignorancia son los 2 elementos que más pesan sobre los hombros de un pueblo y una nación y son las 2 anclas más pesadas que nos atan al pasado. ¿Podremos liberarnos un día de una educación deficiente impartida por el Estado? Creo que este episodio nos ha dado las herramientas y las ideas para poder esbozar un nuevo futuro educativo. Una educación laica libre de doctrina, no solo de religión, sino de doctrina en general. Una educación basada en la excelencia. Una educación basada en la innovación y la tecnología. Pero hay mucho trabajo por hacer. En México, la educación pública que nos da el Estado es la máxima enemiga de la libertad individual y de la prosperidad. Es un sistema educativo basado en callar y obedecer. Y quien inocula las ideas en tu mente será siempre tu amo. Al final, no debemos depender nunca del Estado, ni siquiera para la educación. Es necesario aprender a pensar por nosotros mismos, a ser escépticos y dudar de todo, a ser inconformes y buscar cambiar tu entorno y el mundo. Es tu vida lo que está en juego.